Somos el equipo número 4, conformado por Castillo Santos, Monroy Patiño, Morales Ordaz, Torres Delgado y Zamora Padrón, los encargados de presentar el siguiente tema: tipos de cimentación. Buenas noches, profesor. Yo soy Torres Delgado Joel. Le voy a hablar acerca de los objetivos. Los objetivos generales, son comparar los diferentes métodos de la cimentación. También es examinar la importancia del uso de los pilotes, como el tipo de cimentación profunda. También es de definir la relevancia en el cálculo de capacidades en las cimentaciones aplicadas en diferentes terrenos para un buen desarrollo constructivo, así como los cuidados y el mantenimiento. Específicamente vamos a poner en categorías los tipos de los pilotes según su función. Estos pueden ser profundos o semiprofundos. También es evaluar la alternativa de la cimentación, identificar la fase de la colocación de los pilotes y examinar los procesos de mantenimiento de cada pilote. Muy buen día, profesor. Mi nombre es Castillo Santos Arnero Alejandro, del grupo 9511, Ingeniería Civil. Y pues yo le voy a hablar un poco acerca de los antecedentes, acerca del tema de los tipos de cimentación. Bueno, como antecedentes tenemos que la cimentación, principalmente del tipo profundo, hablamos de pilotes, por ejemplo, pues se ha utilizado esta técnica desde hace mucho tiempo. De hecho, los primeros registros que se tienen de esta técnica de cimentación pues han sido desde hace 12.000 años, principalmente por los habitantes de la actual Suiza, pues para establecer sus hogares sobre lagos poco profundos y pues bueno, también sobre suelos bastante blandos como lo podrían ser pues sus territorios actuales y pues bueno, otras civilizaciones igual del continente europeo a esa edad también ocupaban esta técnica principalmente para establecer sus viviendas cerca de lagos o sobre ellos. Tal es el caso de la ciudad de Venecia. En Venecia nosotros conocemos actualmente que prácticamente toda la ciudad, si no es que toda, está cimentada bajo un grupo extenso de pilotación, ¿verdad? Está cimentada bajo pilotes, ya sean sencillos o sobre pantallas de los mismos, ya que, pues bueno, como se mencionaba, pues toda la ciudad se encuentra por encima del nivel de agua. Esta agua, pues bueno, también es parte salina, entonces interfirieron muchas técnicas, ¿no? Y también hay un contexto acerca del por qué se hicieron estas cimentaciones con pilotaje, ya que, pues bueno, para los venecianos, el estar cerca del lago, pues suponía bastantes ventajas, ¿no? Protección y, pues, sobre todo, la obtención de recursos del mar. Y pues bueno, actualmente, pues bueno, elementos de cimentación como el ya mencionado, en los pilotes, las pilas, pues son utilizados más comúnmente pues para generar estructuras que o bien vayan a tener complicaciones sobre el suelo, ya que pueden ser blandos o tienen estratos firmes hasta muy profundas, bueno, a muy alta profundidad, pues se llegan a utilizar este tipo de elementos, ¿verdad? Los pilotes. Y también, bueno, se utilizan para aquellas estructuras que tengan una dimensión bastante alta, ya que estas generan mayor soporte y generan pues una distribución de suelo mucho más firme al estar más cercano al estrato rocoso. Y pues bueno, cabe mencionar que actualmente existen varias técnicas de pilotaje, de cimentación profunda, las cuales nos van a permitir generar una cimentación adecuada dependiendo la función y las condiciones de terreno. Frey del 9511 de la carrera de Ingeniería Civil y pues en esta ocasión toca hablar sobre la clasificación de las cimentaciones. Bueno, primero cabe aclarar que es una cimentación, la cual son un grupo de ciertos elementos estructurales cuya misión principal es transmitir las cargas de la construcción apoyados al suelo.
distribuyéndolas de una manera que no puedan superar la presión admisible, debido a que normalmente la resistencia del suelo es menor a la que los muros o pilares pueden soportar. Se consideran dos grupos de cimentación, aunque hay un tercero que no es reconocido oficialmente. El primero son directas o superficiales, que son poco profundas, o las cimentaciones directas o indirectas, perdón, o profundas. Y en la tercera no tan precisa, que es las semiprofundas. Primero, las cimentaciones superficiales son cimentaciones directas o superficiales. Son aquellas en las que el ancho de la base es mayor con respecto a la profundidad de la misma. Por ejemplo, podrían ser las zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas mediterráneas, losas y emparrillados. Tal como se puede ver en la imagen de aquí, que en la parte de abajo hay cierta plataforma, por así decirlo. Y las cimentaciones profundas o indirectas son aquellas que, pues, como bien su nombre lo dice, tienen una gran profundidad en relación con la dimensión longitudinal. Por eso también se conocen como cimentaciones profundas, por la magnitud de la misma. Y algunos ejemplos serían los pilotes, prefabricados, hormigonados, muros de pantalla, muro Milán, pilas, etc. Soy Joel Torres para hablarle acerca de los factores que determinan el tipo de cimentación. Estos factores son la estabilidad de la excavación, los problemas de ataques químicos, eh, la posibilidad de las heladas, el crecimiento de vegetación que deteriora la cimentación, este, los levantamientos, los agrietamientos, la arcilla expansiva, los socavones, los movimientos a nivel freático, las construcciones aledañas, cuando construyen al lado de tu construcción también, y los efectos sísmicos sobre el terreno y la licuación. Voy a hablar sobre la cimentación en taludes. Primero cabe aclarar que es un talud. Un talud o una ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que posee cierta inclinación o cambios de altura bastante significativos y evidentes. Si se piensa que de alguna manera existen muchos momentos en que se tendría que construir cerca de alguno de estos elementos, desde la composición de caminos para pasar cerca de ellos o atravesarlos sin riesgo a deslizamientos, como por ejemplo podría ser, pues, el más común, ciertas carreteras que se tienen que modificar el mismo talud para poder construirlo. En ese entonces se podría decir que el cimentar el talud podría hacer por dos cosas: contener el propio talud o ejercer más carga sobre el mismo. Existen, como en todo, varios riesgos a construir cerca de los taludes, por lo que se debe generar cierto análisis de estabilidad para considerar qué tan viable sería estabilizar el mismo o qué método utilizar. Por ejemplo, dentro de algunos están la disminución de inclinación del talud, eliminación del peso de la cabecera del talud, incremento del peso del pie del talud, utilización de anclajes ya sean permanentes o temporales. Normalmente estos son los más estéticos con el propio entorno, y el empleo de muros de contención o el propio escalonado del talud. Monroy Patiño Luis Fernando y voy a hablar sobre cimentaciones compensadas. Haciendo un poco de memoria, podemos decir que la cimentación es la base de la estructura que se va a encargar de distribuir las fuerzas de manera uniforme, mientras que compensar significa contrarrestar o equilibrar una cosa con otra. Podemos intuir con estas definiciones más o menos a qué se refiere este tema. Y por eso en su definición nos dice que se entiende por cimentaciones compensadas aquellas que buscan reducir el incremento neto de la carga aplicada al subsuelo mediante excavación del terreno y uso de un cajón desplazado a cierta profundidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestra cimentación compensada va a tener
una parte o un cierto sector, por decirlo de alguna manera, que va a estar más profunda con un cajón. Esto debido a que nuestro suelo va a aplicar fuerzas que hará un desequilibrio mismo en dicha base. Y es por ello que es necesario hacer esta excavación para contrarrestar esas fuerzas ejercidas. Eh, Mismo bien se vio con la definición de compensar, que es contrarrestar o equilibrar eh, los efectos de una cosa que en este caso sería la fuerza que ejerce o las presiones o movimientos que ejerce nuestro suelo, con otra eh, que en este caso vendría siendo el mismo cajón. Tenemos ahí en la imagen que dice, en ejemplo vemos en función en principio una cimentación compensada. Tenemos que la base es proporcional al volumen sólido que hay sobre la cimentación, que podría ser en este caso un sótano. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la cimentación que se le puso, que es de cajón, para contrarrestar esas fuerzas o ese suelo de manera que nos permita seguir la construcción, lo podremos utilizar o se le denomina como sótano. Continuando, nos dice que el diseño de las cimentaciones compensadas debe tener presente que el suelo debe considerarse como una fase líquida y sólida, por lo que la compensación se hace teniendo en cuenta dos efectos. El primero, la sustitución del peso sumergida del sólido, y el segundo, efecto de flotación debido al líquido desplazado. Bueno, lo que nos quiere dar a entender con estos puntos es una descripción más a fondo de lo que tenemos ahí en la imagen, que se nos muestra que del lado derecho nosotros tenemos una cimentación más alta que nos quiere dar a entender que ahí está nuestro extracto duro en esa parte del terreno. Mientras que del lado izquierdo tenemos la cimentación más profunda con el cajón o nuestro sótano, respectivamente, ya que esa parte, su extracto que resiste está más profundo. A eso es a lo que se le considera una cimentación compensada, al encontrar el equilibrio en el suelo o mediante la cimentación. Ahí mismo nos lo dice en el primer punto, sustitución del peso sumergido del sólido, que es nuestro lado derecho, y dice efecto de flotación debido al líquido desalojado. ¿Qué nos quiere decir esto? Recordemos que el agua no se puede comprimir. El agua va a buscar la manera de cómo moverse, de cómo desplazarse, de dónde encontrar una salida, pero nunca la vamos a poder comprimir. Esta misma, si le ejercemos presión, va a salir disparada a los lados y es lo que ejerce también fuerzas o movimientos, o de esto también dependerá mucho si tiene un asentamiento prolongado o corto, lo que nos quiere dar a entender que las cimentaciones compensadas están hechas para esos suelos que se podría decir saturados o parcialmente saturados, en donde encontremos en una parte un extracto sólido y en otra nos encontremos con un suelo arcilloso, o simplemente que el suelo esté, ahora sí que digamos, variado. Recordemos que el suelo es una variable que siempre vamos a tener que tomar en cuenta, ya que no es algo que esté definido. Le quiero comentar, profesor, acerca de los tipos de cimentaciones profundas, eh, para lo que me di a la tarea de hacer un mapa en el cual ponemos como principal referencia la cimentación profunda. De ahí encontré tres cosas que me parecieron importantes, como lo es el material, el proceso constructivo y la transmisión de carga hacia hacia el subsuelo. En el material, las cimentaciones profundas son de acero, de concreto, de madera y hay mixtos. El proceso constructivo es es colado en el sitio, es hincado y por perforaciones previas también. En la transición de carga tenemos una
una punta tenemos fricción, campana, empotrado, inclinado, anchado y de carga lateral. Entre estas cimentaciones se destacan los muros de pantalla, son muros verticales profundos de hormigón, y los pilotes son elementos similares a los pilares hincados a profundidad en el subsuelo, y también los macropilotes. Bueno, continuando, soy Castillo Santos Aunar Alejandro y este es el subtema Desarrollo y uso de pilotes. Pues bueno, para este tema nosotros tenemos que pues ya conocer el concepto base bajo el cual funciona un pilote. Principalmente la principal función de un pilote es pues hacer que la estructura de cimentación logre alcanzar un estrato que sea lo suficientemente resistente para poder soportar las cargas que supone la superestructura. Entonces, nosotros tenemos algunas técnicas, principalmente pues para colocar el pilote, las cuales pueden suponer una función diferente a pesar de que el principio básico del uso del pilote sea el mismo, ya que nosotros sabemos que pues tenemos que excavar, tenemos que colocarlo hasta una profundidad que sea lo suficientemente resistente, como ya se había mencionado, atravesando estratos blandos, retirando los mismos y pues de esta manera generando una base sólida para cimentar nuestra edificación. Nosotros tenemos principalmente dos formas, dos fundamentos para generar el hincado del pilote, que vendrían siendo aquellos excavados o los que se vayan a colocar que son prefabricados. Cual sea el caso, nosotros tenemos pues que desarrollar una perforación previa en la colocación del pilote, y después de esto nosotros vamos a empezar a colocarlo de una manera específica. El uso del pilote va a ser importante porque en cierto modo la colocación del pilote y pues bueno, también las propiedades del terreno van a hacer que funcione de manera diferente. Aquí en la parte derecha tenemos unas cuantas imágenes que nos ilustran algunos de los ejemplos en que se puede usar un pilote, y pues como se puede ver en la gran mayoría todo depende principalmente del estrato en el que se encuentre el pilote, es decir, en qué tiene en el entorno, y segundo, en cómo se coloque. Nosotros tenemos que el uso principal del pilote, pues que conocemos, es que el estrato sea blando y que sea más o menos uniforme hasta la base, que ya vendría siendo firme. En ese sentido, pues bueno, el pilote se mantiene estático, se ingresa y se mantiene estático, siempre vertical. Pero hay otro tipo de suelos que van a generar una fricción, la cual va a provocar que el pilote, pues vulgarmente se puede decir que salga, o sea, en vez de meterse, que se vaya saliendo un poco. El peso del propio pilote y pues además las cargas que va a soportar van a hacer que la estructura se quiera hundir, pero por propiedades del terreno, va a tender a subir. Entonces, eh, la unión de estas dos fuerzas va a generar un momento de estático, un momento de reposo, en el cual pues ya la colocación del pilote será lo bastante estable como para ya poder edificar sobre él. Y pues bueno, tenemos muchos ejemplos más, ¿no? Tenemos el pilote de ancla, el pilote cargado lateralmente, pilote de compactación, los pilotes de pared, que esos son principalmente, pues, se colocan para delimitar quizás cimentaciones adyacentes. Supongamos que vamos a tener una construcción justamente al lado de la nuestra, pues estos pilotes se piensan pues para que no, primero que nada, el terreno no se deslave, es decir, no se expanda y no afecte ni la cimentación propia ni la adyacente. Y segundo, también podría ser utilizado como un medio de contención, quizás para otros fines, pero podría ser utilizado como un medio de contención. Nosotros tenemos que la base del pilote va a mantenerse estática y la punta va de cierta manera a generar un peso en contra de la carga que lo empuja, como lo tenemos ahí en el pequeño esquema, ¿verdad? Y tenemos, bueno, pues los pilotes, como ya se mencionaba, para salvaguardar cimientos, pero también para salvaguardarlos de socavones, es decir, para elevarlos del terreno. En dado caso de que el terreno esté muy accidentado, que no se pueda
aplanar, pues nosotros utilizaremos pilotes para elevar la superestructura. También este método podría ser utilizado para aquellas construcciones que van a ser edificadas sobre mar, por ejemplo las plataformas petroleras. Bueno, las principales funciones del pilote se encuentran aquí presentes. La principal ya la hemos mencionado, transferir las cargas de la superestructura de manera uniforme hacia el suelo en un estrato que pueda resistir las cargas de la misma estructura. Pero también tenemos algunos puntos importantes a destacar, que en cierto modo pues comparten este sentido con el esquema que vimos anteriormente. Tenemos que, bueno, la principal, transferir y repartir cargas sobre el suelo de manera uniforme. Y pues bueno, obviamente esta tiene que atravesar el estrato blando. Tenemos que hay casos en los que las fricciones del terreno se vuelven negativas y pues en vez de salir, es decir, lo que mencionábamos, en vez de que el pilote tienda a subir, pues pasa lo contrario, tiende a bajar mucho más y alcanzar una profundidad más profunda. Esto podría ser para los suelos que tienen cero cohesividad, a lo mejor un material muy arenoso podría ser un ejemplo. Tenemos, bueno, también que otra función del pilote pues podría ser anclar estructuras sujetas a presiones por momentos de volteo, es decir, hacer que una estructura evite colapsarse. Funcionaría como un contrafuerte, vamos por describirlo de alguna manera. También pues nos puede servir en algunos casos para cimentar en áreas con suelos expansivos o que sean muy colapsables. Y pues por último, en parte lo que ya se había mencionado, pues suelen ser estructuras que soporten alguna fuerza, alguna carga a modo de contención. Sobre las hincas de pilotes. Primero cabe aclarar que los pilotes pueden ser de diversos materiales, puede ser madera, metal o de hormigón. A su vez también tiene distintas formas, circulares, cuadrados, etc. Y dependiendo del tipo de obra existen dos, que son los excavados o perforados y los hincados, que también se les puede llamar pilotes de desplazamiento. La característica principal de estos es que se introduce en el terreno mediante percusión o vibración sin hacer excavaciones previas que faciliten su alojamiento. Aunque existen casos donde la hinca se facilita con perforaciones de menor diámetro que la del propio pilote o con la ayuda de lanzas de agua. Para el caso de los pilotes excavados es un proceso entre comillas más sencillo, pues la estructura se fabrica en el propio sitio, esto evitando problemas al momento de colocar, pero una de las desventajas es de que el margen de error es pues amplio porque no se pueden hacer pruebas de carga previa. Y para aquellos que se hincan son pilotes ya fabricados a los que pues efectivamente se le pueden realizar varias pruebas para evitar fallos al momento de implementarlos. El hincado se efectúa con una máquina pilotadora, como podría ser una barrenadora, que levanta cada unidad, la apoya de la punta sobre el suelo y la fuerza por medio de la caída de una masa desde una altura prefijada, golpeando sobre la cabeza del pilote de forma repetitiva, lo que viene siendo una especie de martillado para que clave en el lugar pues previamente seleccionado o ya establecido. Con nuestros temas tenemos grupo de pilotes. Recordemos que un pilote es una cimentación profunda y estas mismas son las que se encargan de transmitir las cargas a un extracto aceptable o directamente a nuestro extracto duro, por así decirlo. Cuando nosotros nos estamos hablando de grupo de pilotes, nosotros nos referimos a una cimentación más compleja y su investigación implica múltiples factores. Es por esto por lo que una vasta cantidad de investigaciones han estudiado la capacidad de carga, el asentamiento, el patrón de falla y el mecanismo de carga de transmisión de esta superestructura. Es por esto que nosotros podemos definir al grupo de pilotes como un conjunto de pilotes suficientemente próximos para interactuar entre sí o unidos mediante elementos estructurales. ¿Qué nos referimos cuando decimos elementos estructurales? Una conexión, por así decirlo, donde abajo se inserten todos
los pilotes. Podría ser una losa, estoy poniendo un ejemplo, la cual abajo tiene el grupo de pilotes hincados así. Entonces ya nos estamos refiriendo que esta es nuestra estructura que une a nuestro grupo de pilotes. En la mayoría de los casos, los pilotes se utilizan en grupos para transmitir la carga estructural al suelo. Nos referimos a esto, como se puede ver en la imagen, como tenemos un pilote aislado y tenemos un grupo de pilotes, lo cual se ve claramente qué nivel de carga transmite cada uno. Mientras que el pilote aislado se queda a la mitad, el grupo de pilotes llega incluso hasta nuestro extracto rocoso. Es la gran diferencia de cómo transmiten las cargas al suelo. La capacidad portante de un grupo de pilotes, recordemos que la capacidad portante es la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. Dice, puede no ser igual a la suma de las capacidades portantes de todos los pilotes individuales en el grupo, por lo que debe considerarse el comportamiento del grupo como un todo. A esto nos referimos de que no podemos tomar en cuenta la capacidad portante de cada pilote uno por uno, porque estaría mal el cálculo y además lo estamos viendo en la imagen. No hay ejemplo más claro, por así decirlo de algún modo, en donde nos está presentando la diferencia entre uno solo y el grupo. Es más que evidente que el grupo, si se toma en cuenta como uno solo, su capacidad portante es mucho mayor. O sea, estamos viendo cómo toca directamente ya el suelo rocoso. Ya está dejando de lado las demás capas y se está yendo directamente al extracto duro. Mientras que el pilote aislado se mantiene de manera en un rango aceptable, de manera teórica, porque recordemos que dependiendo del suelo va a ser nuestra cimentación. Y si estamos hablando ya del grupo como tal, quiere decir que este suelo de manera individual no podría soportar bien el pilote. Continuando, la eficiencia del grupo nosotros la vamos a calcular o vamos a tener una idea mediante la siguiente expresión que nos dice eje, que es eficiencia de grupo, es igual a la carga de rotura promedio de pilote en grupo. Esto de carga de rotura nos referimos a ella como la característica fundamental de los materiales de construcción que expresa el esfuerzo que soporta por tracción o compresión. Eso es a lo que nos referimos por carga de rotura. Esta misma carga de rotura del grupo de pilotes va a estar dividida entre la carga de rotura promedio del pilote individual, lo cual de manera resumida tenemos que eje es igual a QGP, que GP es grupo de pilotes, mientras que Q es capacidad de rotura o capacidad de carga, entre la sumatoria total de QPI, que nos quiere decir que es la capacidad de carga de piloto individual. Frecuentemente los pilotes se colocan agrupados y en general la cantidad de pilotes por cabeza es de 2 a 15, teniendo como mínimo y para cada sección 3 pilotes. Esto es para equilibrar principalmente. Nos dice también que la separación entre ejes es superior a 2.50 e inferior a 40. La proximidad del lugar a fenómenos de interacción cuyo efecto positivo o negativo depende del tipo de pilote en el terreno. Esto ya está más apegado a nuestro suelo como tal, ya que del suelo va a depender cuántos pilotes va a llevar por línea, de algún modo refiriéndonos, o cuánto va a ser su separación en cada uno, dependiendo de cuánta área queramos abarcar para tener un buen asentamiento. Continuando con los temas, tenemos capacidad
de carga de pilotes. La capacidad de carga admisible se obtiene dividiendo la carga última por un factor de seguridad. Recordemos que este factor de seguridad mismo nos los dan por un estudio, el cual nos dice entre cuánto tendremos que dividir la capacidad última, y esto nos dará la capacidad de carga, por así decirlo, del pilote. Usualmente es un valor entre 3 y 5, nuestro factor de seguridad. Entonces, teniendo en cuenta que esa variable depende del suelo, no podemos tomarla como tal seguridad, pero sí como suposición. Los factores de seguridad se pueden aplicar a la capacidad de carga última o a las capacidades de carga por fricción y por punta separadamente. La capacidad de carga admisible se toma como la menor de, y ahí mismo nos los pone en una imagen que dice QS más QB entre 2.5, o abajo que tenemos QS entre 1.5 más QB entre 3, donde nos dice que QS y QB son las cargas últimas por fricción y punta respectivamente. El valor de QS en la primera ecuación se basa en factores que utilizan valores promedio de resistencia cortante, mientras que en la segunda ecuación se emplean valores en el rango bajo de la resistencia cortante. Todo esto nos indica que QS va a ser nuestro factor de resistencia que vamos a estar aplicando. Las fórmulas de capacidad de carga de pilotes se presentan en un rango aproximado de capacidad de carga última, excepto cuando se hincan los pilotes hasta el rechazo. Es usual que se realicen por lo menos un ensayo de carga en cada sitio. Esto que nos quiere dar a entender o a decir es que vamos a estar aplicando las fórmulas de capacidad de carga cuando los pilotes, por así decirlo, se cuelan en sitio, y vamos a estar utilizando los ensayos cuando son hincados. Esto ya lo vimos en tipos de cimentaciones profundas, que están pilotes, la hinca de pilotes y los pilotes prefabricados, los pilotes in suite y el colado de pilotes, que estos son los que se hacen primero haciéndose la excavación, metiéndose la armadura y después se les agrega el concreto. Y abajo en las imágenes tenemos la explicación más detallada de lo que viene siendo QV y QS, de cómo ejercen en el suelo. Continuamos con las pruebas de carga de pilotes. Y pues bueno, ¿qué vendrían siendo las pruebas de carga en pilotes? Esto no sería más que la evaluación de la capacidad de carga que tendría algún pilote. Estas pruebas pueden ser realizadas tanto a los pilotes que sean excavados, es decir, que sean hormigonados en sitio, o aquellos que sean prefabricados, ya sean de acero, madera, concreto. Principalmente se les hace esta prueba a los que van a resistir un poquito más de presión, que vendrían siendo los pilotes metálicos, bueno, de acero, y los hormigonados. Entonces, pues, cualquiera de los dos podrían compartir la misma prueba, más sin embargo, pues, la primera, los pilotes que son excavados en sitio, sí tienen la posibilidad de ser probados. Pero primero habría que esperar a que el pilote que se acaba de excavar se seque, repose, se le tiene que dar un tiempo en el que, pues bueno, el pilote alcance un momento estático, de que recordemos que con el paso del tiempo el pilote va a tender a bajar o subir dependiendo de las cualidades del terreno. Entonces, no solamente hay que esperar a que seque el hormigonado, sino que también hay que esperar a que el propio peso del pilote se asiente bien sobre el terreno para poder, pues al fin, hacerle pruebas en sitio.
Y pues bueno, las pruebas en sitio, al igual que todas las pruebas en pilotes, van a tener que ser hasta el momento de falla. Se tiene que buscar probar el pilote hasta que éste falle. Y pues obviamente cuando eso suceda, el excavado se va a tener que retirar y volver a colocar, pero al menos ya sabremos la resistencia que éste ha puesto. Aquí la única desventaja es que va a ser un poco más tedioso, ¿no? Porque tenemos que retirar el escombro del pilote, que no siempre es necesario, pero la mayoría de las veces sí, y volver a hormigonar. Hay una forma más sencilla, bueno, en cierto modo es más sencillo para los pilotes que ya están prefabricados. Obviamente los prefabricados pues ya tienen ciertamente una especificación de la capacidad de carga que puedan soportar, ¿no? Pero pues bueno, para los que sean pilotes pues fabricados para un proyecto en especial se les tendrá que hacer antes un par de pruebas. La prueba pues bueno, principalmente tiene dos efectos. Como ya se sabe, dimensionar pues bueno, la capacidad geotécnica, las capacidades vamos, de los cálculos tienen que coincidir con la realidad del elemento. Vamos a comprobar si las hipótesis, nuestros cálculos son los correctos para la generación de nuestro pilote. Y la segunda, pues bueno, vamos a tener que hacer evaluación de la capacidad de carga suficiente para saber si este va a ser apto para soportar asentamientos y pues bueno, también tolerar algunos esfuerzos que lleguen a existir. La prueba para los pilotes que son prefabricados son un poco más sencillas, por la sencilla razón de que los tenemos en masa. Y además podemos ingresar un poquito más de técnica hacia la evaluación de las cargas. Es un poquito más cuantitativa. Aquí en la parte derecha tenemos un esquema de más o menos cómo es que se suele hacer una prueba de carga en pilotes. Nosotros tenemos que nuestro pilote está al centro. Nuestro pilote está al centro, obviamente ya está sentado, ya está hincado. Cuando pasa esto, nosotros tenemos que ingresarle una base en la punta del pilote, la cual va a servir de cierta manera para que el peso sea un poco más puntual. Y sobre esta misma placa vamos a colocar un gato hidráulico y algunas vigas delgadas que van a hacer presión hacia el gato y presión hacia la viga que tenemos aquí. Nuestro esquema dice viga secundaria. Esa viga va a soportar peso, que en este caso vendrían siendo bloques. ¿De qué? De cualquier cosa. Podrían ser de concreto, de acero, de cualquier cosa. Y eso es lo que lo hace más sencillo. Al nosotros tener, primero que nada, un elemento que soporte de poco en poco las cargas como lo vendría siendo el gato hidráulico, nos ayudará a saber y contemplar un poquito más la capacidad exacta que tiene el pilote. Y podremos ir acrecentando de poco en poco el peso, ¿no? Quitándole un poco de esfuerzo a los gatos, se le aplicará más presión al pilote y de esa manera sabremos con más facilidad y eficiencia y sobre todo con más economía, pues cuál es la resistencia del pilote. Nosotros tenemos pues esos elementos que son los más básicos, luego tenemos otras estructuras de apoyo que vendrían siendo pues camas de madera o igualmente podrían ser más gatos hidráulicos, los cuales serían colocados meramente pues por seguridad, ya que recordemos el objetivo de la prueba tendría que ser primero que nada llevarlo hasta el fallo. Tendremos que comprobar hasta qué punto el pilote resiste. Y pues bueno, si no se logra llegar al fallo, al menos tenemos que comprobar que el pilote por lo menos llega a soportar el doble de lo previsto en capacidad de carga. Si es menor a esta cantidad, pues bueno, obviamente el pilote no será apto para la evaluación del proyecto y tendremos que hacer otra prueba a un pilote un poco más resistente. Y pues bueno, esa es la función de los gatos hidráulicos. Al momento de que se lleva a la falla el pilote, estos gatos pues evitarán que todo el peso que tenemos sobre la viga secundaria pues colapsen y se haga un desastre, ¿verdad? Entonces, para evitar problemas, colocamos esos pilotes, bueno, esos gatos, disculpe, y esa sería una de las formas más sencillas que se ha utilizado para hacer una prueba de cargas en pilotes. Claro, además de los cálculos de la misma en escritorio. Buenas tardes, yo soy el alumno Zamora Padrón René Alejandro y les voy a hablar sobre el deterioro y protección de pilotes.
Bueno, pues se conocen como tres tipos de materiales básicos para que son compuestos a través de concreto y el acero. Esto quiere decir que cada uno de estos tiene de alguna manera pues diferentes especificaciones para poder proteger ante determinados componentes que pues a largo del tiempo pues causan que los pilotes pierdan esa fuerza y esa protección, por así decirlo, que causa la seguridad ante cualquier este pues no sé, a lo mejor algún temblor, algún tipo de cosas para poder seguir adelante en este tipo de cosas. Bueno, algún tipo de causas que puede haber o que son los factores que más se ven en este tipo de casos es alguna disminución de la capacidad de carga del cimiento, alteraciones generales provocadas por la presencia de cargas adyacentes, algunos factores intrínsecos, cimentación insuficiente o alta de capacidad portante del terreno, distribución heterogénea de las cargas, algún lavado del hormigón por presencia de aguas en movimiento, esto que dice en algún río, en algunas playas, por así decirlo, rotura de pilotes hincados y errores del replanteo, del cómo se hizo pues ahora sí que la construcción de dichos pilotes. Bueno, algunos métodos de protección que se ocupa para los pilotes de acero son pinturas y revestimientos, protecciones, algún tipo de cerámica, impermeabilización. Para el de concreto, pues también alguna recomendación es evitar colocar en algunas aguas salinas o muy húmedas. En los pilotes de madera, recubrimientos metálicos, algún tipo de sustancias, protección químicas y algunas planchas metálicas. Bueno, y también les voy a hablar sobre las pilas. Soy de nuevo el alumno Zamora Padrón de Alejandro. Y pues bueno, algunas imágenes que quisimos colocar aquí fue algún tipo de pilas que son las más comunes, por así decirlo. Y pues para empezar, que son estructuras pues más que nada colados en el sitio, que presentan alguna sección transversal considerable en el terreno, claro, y que se puede transmitir hacia una superestructura, edificación o puente, o tanto a un estrato que sea capaz de soportarlo. Esto quiere decir la capacidad que se le dé a las pilas en cualquier tipo de construcción. Bueno, pues pueden resistir cargas axiales, pueden construirse bajo el nivel freático, que esto también quiere decir soportan cargas horizontales, inclinadas, con buena flexión. Las pilas en forma de similar a los pilotes, pues puede ser excavadas o perforadas y trabajan por punta y fricción lateral. Resisten cargas, como lo vuelvo a repetir, axiales de 500 toneladas y superiores. Se puede construir hasta 35 metros en el nivel freático y pueden construirse con cabezales reducidos y bueno, en conclusión, de nuevo su compañero y alumno Zamora Padrón René Alejandro, pues podemos mencionar que en todo este tipo de situaciones que les hemos mencionado, pues las cimentaciones son pues lo más importante, que se cataloga cuál es la mejor elección dependiendo el suelo a la cual se le vaya pues a hacer el tipo de pilas o etcétera, así como las características del suelo, de la construcción. Pues también es importante y común ver en las construcciones que se requieren cimentaciones muy profundas. Todo depende, ya dicho, el tipo de construcción que sea, el tipo de peso que se le vaya a dar a los pilotes, a las pilas, etcétera. Entonces, pues esto también quiere ser, pues, que son estratos superficiales del suelo, que a lo mejor no son aptos o que son normas que lo exigen. También el diseño de la ejecución de la cimentación depende de la seguridad y de la estabilidad que se le dé a dicha construcción. Y bueno, para poder cerrar todo este tema que nos tocó a nosotros, pues son elementos muy importantes, más que nada estructurales en la cimentación, como los pilotes, que se suponen pues que es una gran solución a las exigencias previstas, siendo algún tipo de pues sí, de ayuda entre las más seguras. Y bueno, por mi parte es todo, muchas gracias.